Hola a todas y todos. Esta es una clase grabada en reemplazo de las clases presenciales suspendidas la última semana de octubre. En esta ocasión voy a tratar la novela de Ian McEwan, The Cement Garden, el jardín de cemento, de 1978. Ian McEwan es un escritor inglés contemporáneo con una extensa trayectoria y esto incide también en la variación a lo largo de su carrera respecto al eje y al tratamiento de los temas. The Cement Garden es su primera novela, como dije fue publicada en 1978 y como los cuentos que escribió en esa primera etapa, pretende socavar las certidumbres morales del lector con temas especialmente focalizados en la infancia y en la adolescencia, en la violencia ejercida sobre los personajes más frágiles a través de abusos y violaciones, o bien orientados hacia el despertar sexual que hace que los más jóvenes se revelen sujetos de un deseo que es mayormente acallado o ignorado por los mayores. Quizás sería importante remarcar que este tipo de tratamiento de la sexualidad es solidario con lo que se denominó entonces liberación sexual o incluso revolución sexual en la década de 1960, un conjunto de discursos y prácticas sociales y culturales que irrumpieron en la escena de las grandes metrópolis de Occidente y que rompían con la pesada herencia victoriana que se cernía aún sobre los cuerpos deseantes, que recién en la segunda posguerra las generaciones más jóvenes comienzan a sacudirse de encima. Si tuviera que dar algunos ejemplos, recordaría que en la década de 1960 se produjeron grandes cambios en las libertades que disfrutaban los jóvenes a partir de la despenalización del aborto y de la homosexualidad. Por ejemplo, ¿no? En 1967 se producen ambos casos. Sabemos, por supuesto, que cambiar las leyes es una cosa, pero las actitudes y los valores reforzados durante décadas e incluso siglos no cambian tan fácilmente, y los debates en torno a alguna de estas cuestiones siguen haciendo estragos hoy en día, como bien sabemos. En la práctica, la revolución sexual de los años 60 fue parte de un proceso de cambio gradual, no de una agitación repentina, y estuvo lejos de completarse incluso en las décadas de 1970 y 1980. Los sitios consultados indican que la píldora anticonceptiva, por ejemplo, estuvo disponible en el Servicio Nacional de Salud desde 1961, pero inicialmente solo podían recetarse a mujeres casadas debido al temor de fomentar la promiscuidad. Incluso entonces el número de médicos que lo recetaban siguió siendo relativamente bajo hasta que las clínicas de planificación familiar se les permitió prescribirlo en 1974. Esto a su vez dio lugar a debates sobre si se debía informar si los médicos de cabecera debían informar a los padres sobre las recetas dadas a mujeres jóvenes, etc. Aparte de esto, la aceptación entre las mujeres jóvenes creció rápidamente y el control que ofrecía la píldora cambió radicalmente las vidas tanto de las mujeres casadas como de las solteras. En un trabajo reciente se menciona que los discursos científicos y de divulgación que se desplegaron en la esfera pública en los años 70 partían de cambios de paradigma en materia de sexualidad. Habían abandonado como preocupación central la reproducción y comenzaban a querer dar cuenta de las dimensiones del placer. Si bien la ley de aborto de 1967 también aumentó el acceso al procedimiento, oficialmente aún deben cumplirse ciertos criterios, y en las décadas de 1960 y 1970 el dominio de la profesión médica por parte de los hombres significó que las mujeres tuvieran mucho menos voz en el tratamiento médico de sus cuerpos y de lo que se podría esperar hoy en día, por ejemplo.
En materia de leyes sobre la homosexualidad, por otra parte, es importante señalar que la Ley de Delitos Sexuales de 1967 constituyó solo una despenalización parcial, aplicándose solo a hombres mayores de 21 años y solo en Inglaterra y Gales. Las reformas finalmente se extendieron a Escocia en 1980 y en Irlanda del Norte en 1982. Es decir, hasta ese momento recaía en las parejas homosexuales la penalización legal. Todavía se aplicaban condiciones estrictas sobre las circunstancias bajo las cuales el sexo entre hombres se consideraba permisible. Además, se ha argumentado que, en cierto modo, la vida de los hombres homosexuales se volvió más difícil después de 1967. También existían temores sobre cómo los jóvenes podrían verse influenciados por los cambios en las costumbres sexuales, lo que finalmente condujo a la famosa cláusula de la sección 28 de la Ley del Gobierno Local de 1986, que prohibía a las autoridades locales, incluidas las escuelas, hacer cualquier cosa que pudiera interpretarse como la promoción de la homosexualidad. Al reflexionar sobre cómo ha sido la vida de los jóvenes de diferentes orígenes y sexualidades que crecieron en el Reino Unido durante los últimos 50 o 60 años, debemos recordar que mucho de lo que damos por sentado ahora ha cambiado solo hace relativamente poco tiempo. Desde un costado quizás más frívolo, recordemos que hacia la segunda mitad de la década de 1960, Mary Quine lanzó lo que se denominó minifalda, que promovía falda por encima de la rodilla y también las botas altas para mujeres. La moda, por supuesto, es un código y encontré por ahí una definición del escritor Tom Wolfe que me pareció particularmente adecuada. Él dice, la moda es un código, un vocabulario simbólico que ofrece una iluminación subrracional pero brillante e instantánea acerca de individuos o incluso de períodos enteros, especialmente los de gran agitación. En el mismo artículo se referían a las décadas de 1960 y 1970 como las que promovieron actitudes anti-fashion, la minifalda por un lado, geométrica, extravagante, brillante, y por el otro la ropa suelta y andrajosa de los hippies. Lo que comparten ambas posiciones, sin embargo, es un rechazo a la alta costura clásica que finalmente, y como suele suceder, se convirtió en una moda más poderosa y en la más omnipresente de todas. La novela de McEwan habla de la sexualidad, de su aflorar, a la vez traumático, gozoso, inevitable, en adolescentes y preadolescentes. Habla de la sensualidad con la que Julie, por ejemplo, expone su cuerpo, o de las tribulaciones de Tom, el más pequeño, respecto al género. Todo esto como parte inevitable de una narración cuyos protagonistas son muy jóvenes y particularmente sensibles a los estímulos externos e internos ante diferentes etapas de manifestación erótica, entre la adecuación y la reacción ante los modelos estereotipados. Pero la novela también habla de una gramática de la pérdida y del dolor, cuya lógica los jóvenes intentan sortear rediseñando la geografía familiar. Como dije, la novela se publicó en 1978, un año antes de que asumiera Margaret Thatcher como primer ministro, y durante un periodo de crisis monetaria y productiva que generaron un creciente malestar por los estándares de vida que se habían resentido debido a la recesión económica. El espacio en el que se desarrolla la trama de la novela, en cierta medida, podía sugerir al lector de la época la situación inestable en la que se hallaba el país y la mayor parte de la clase trabajadora en ese momento. El título de la novela
asigna al jardín una centralidad simbólica que se nos impone como clave de lectura. Sin embargo, su carácter oximorónico permite asociar naturaleza y artificio, caos y orden, y esta naturaleza híbrida se conjuga con esa zona de umbral que resulta ser el mundo adolescente, que se dirime entre la infancia y la adultez, entre la conciencia ante los hechos y la respuesta impulsiva y arrebatada, entre la relación lúdica infantil con el mundo y el carácter normativo que rige la sociedad de los adultos. El jardín de cemento es la historia del intento de 4 hermanos de sobreponerse a la muerte de los padres y a los peligros que provienen de la afuera y que amenazan con separar sus vidas. Ellos se abocan a la tarea de crear nuevos órdenes y armonías en torno a ese vórtice de soledad, de trauma y de abandono. El narrador es Jack, un joven de 15 años que asume una posición de frialdad y desapego que sentimos a menudo muy empostada. Sus primeras palabras, las que abren el relato, son I did not kill my father. No, yo no maté a mi padre, pero a veces me he sentido como si hubiera contribuido a ello. En esta declaración aflora un sentimiento de amor-odio respecto de la figura paterna, a la que por otra parte debería poder matar simbólicamente, por supuesto, para asumir las responsabilidades y compromisos de la adultez, algo para lo cual todavía no está preparado. Jack está tironeado por sentimientos contrastantes y su relato nos introduce en el conflicto con la madre y con Julie, la hermana mayor, en la disputa por un poder que siente que le correspondería por ser varón, pero que le es negado permanentemente. El padre muere de improviso mientras apura sus trabajos de cementación del jardín, y a partir de ese momento la familia parece deslizarse en un estado de aislamiento cada vez más profundo, circundada por el perímetro de la casa, cito, construida de madera que se parece un poco a un castillo con paredes gruesas, ventanas bajas y almenas encima de la puerta principal, casa que por otra parte quedó separada del resto de la comunidad. En el primer capítulo llega a la casa un camión con una carga de bolsas de cemento. El padre pretende servirse del material para cubrir el jardín porque ya no logra mantenerlo ordenado, luego de frecuentes descompensaciones cardíacas. El padre cree que esta tarea lo ayudará a olvidar la enfermedad que lo debilita cada vez más en las funciones que estima que le son propias, es decir, la gestión y el dominio de los elementos que ahora escapan con frecuencia a su control. El arreglo ideal del jardín había sido previamente concebido como una geografía compleja de artificios elaborados, pretenciosos, altisonantes. Y Jack lo evoca de la siguiente manera. Dice, más que cultivado, papá había construido el jardín según los planos que a veces se extendía sobre la mesa de la cocina al anochecer, mientras nosotros mirábamos por encima de su hombro. Había senderos de losas estrechas que trazaban curvas complicadas para ver canteros de flores separados apenas por unos metros. Una vereda daba vueltas alrededor de un parterre con vegetación de estilo alpestre, imitando un puerto de montaña. A medio metro del suelo, sobre un lecho de piedras, había un cuadrado de césped del tamaño de una mesa para jugar a las cartas. Alrededor del césped quedaba un espacio justo para una fila de caléndulas. Solo él llamaba a aquello jardín colgante. En el centro exacto del jardín colgante se alzaba una estatua de yeso que representaba a Pan bailando. Había un estanque con el fondo de plástico azul. Seleccionaba las flores pensando en la limpieza y la simetría del jardín. Le gustaban sobre todo los tulipanes y los cultivaba aparte. No le gustaban los arbustos, la hiedra ni las rosas. Nunca había tenido ninguna planta trepadora.
Esta descripción del jardín es importante, no solo porque es la única en detalle con la que contamos, más adelante solo se la mencionará alguno de los elementos de pasada, sino porque contiene implicancias simbólicas importantes para los acontecimientos que van a seguir. Ante todo, el jardín es en gran medida un intento de domesticar la naturaleza y forzar combinaciones de plantas y flores según nuestro deseo. El jardín de la novela se configura como un producto marcadamente artificial que se contrapone al abandono de las áreas circundantes y pretende diferenciarse de ellas de forma contundente, imponiendo orden a un caos que avanza y amenaza con destruirlo todo. Algo que puede entenderse incluso como una metáfora de la productividad, que es entendida por la generación a la que pertenece el padre como una actitud activa que puede expulsar el desorden de la vida y las asimetrías que se producen. Entender que el individuo puede, a través del trabajo, modificar sus condiciones de vida. La oposición entre vegetación y cemento es una imagen que hallará su paralelo en el conflicto entre Jack y su padre o luego entre los hermanos, cuando traten de resistir con su dinámica interna la sociedad dominada por reglas que terminarán por dinamitar los vínculos que habían forjado ellos. Luego de la muerte del padre, la madre enferma gravemente y también muere, y los hermanos mayores deciden cargar con el secreto de ese fallecimiento, evitando un funeral que haría público el hecho de haber quedado sin el cuidado de adultos responsables. El cemento ingresa al relato como una presencia que se transforma en el soporte espectral paterno y en símbolo de su voluntad y dominio. El cemento se relaciona con el concepto de uniformidad que es propio de la ley paterna. Se hizo patente, dice el narrador, por mediación de mi madre, que el plan consistía en rodear la casa por delante y por detrás con una explanada uniforme de cemento. Jack mantiene una relación ambigua respecto a los efectos de la petrificación del entorno. Y cuando parte de la estructura colapsa, el narrador confiesa que esa catástrofe, dice, me llenaba de terror y de placer. Él intuye que la desesperada lucha del padre resultará doblemente improductiva. Por un lado, los hijos siempre hallarían una manera de desasirse de su control, y por el otro, el abandono y la ruina circundante avanzarán incluso sobre ese estéril muro de contención que es el jardín cementado. El narrador se convierte por momentos en un explorador de esos alrededores ruinosos que circundan su hogar. El paisaje suburbano, en su desolación, resulta ser un comentario a la angustia que los personajes no pueden expresar, a esa orfandad parental y de mundo en la que están sumidos. Resulta ser un paisaje espectral, hecho de escombros, viviendas semiderruidas, proyectos inacabados, que añade un marco de hostilidad y desamparo a lo que sucede en el interior de la casa. El ambiente exterior alcanza la calidad de metáfora de la vida emotiva de los cuatro hermanos, seres que parecen haber sido olvidados por quienes deberían proveer por ellos. Al comienzo del capítulo 4 leemos lo siguiente. El interior del edificio se había destruido en un incendio hacía 6 meses. Yo estaba dentro de la renegrida salita cuyo techo se había caído y cuyo suelo de madera se había quemado. Una pared divisoria se mantenía en pie en el centro. Había una ventanilla de servicio que daba a la cocina. Una de las portezuelas de madera se sostenía aún sobre sus goznes. En la pared de la cocina había pedazos rotos de cañería y accesorios eléctricos,
y en el suelo podía verse una pila destrozada. En todas las habitaciones los crecidos arbustos se apelotonaban en busca de luz. Jack se encuentra a gusto en esos ambientes, incluso puede dar rienda suelta a la agresividad reprimida contra la ley paterna, pero también contra la pérdida y el derrumbe de una estructura familiar y de contención afectiva, por lo que podía significar. Un día descubre una gran masa entre las malezas y se apropia de ella de inmediato para destruir uno de los senderos de cemento construido por el padre. Dice, me la eché al hombro y me la llevé a casa, pensando que qué podría destrozar con provecho. El parterre alpino del jardín se estaba estropeando y empezaba a quedar oculto por la vegetación. No había nada que pudiera hacer trizas salvo las losas del suelo, y éstas estaban ya resquebrajadas. Consideré el camino de cemento, 5 metros de longitud y 5 centímetros de grosor. No servía para nada. Me desnudé hasta la cintura y puse manos a la obra. El primer mazazo hizo saltar un trozo de cemento, pero el siguiente no surtió efecto alguno, ni siquiera una grieta. Descansé y volví a empezar. En la segunda parte de la novela notamos cómo la desolación de las casas prefabricadas, vacías, desmanteladas, refleja el sentido de vacío que el joven experimenta ante la desestructuración de su vida familiar. Él comenta, lo único que quedaba de las casas prefabricadas eran los grandes bloques de cemento. Me acerqué y subía uno. A lo largo del bloque había hendiduras que señalaban el lugar en que habían estado las paredes, y herbajos como lechugas crecían en aquellos encastres. Anduve a lo largo de las rayas de las paredes, poniendo un pie delante del otro, y pensé lo extraño que era que toda una familia pudiera vivir dentro de un rectángulo de cemento. La descripción de la casa que habitan ellos, por otra parte, adquiere gran importancia porque es en la que se desarrolla la casi totalidad de la acción, y además es la única prefabricada, habitada, que queda en pie en la zona, por lo que su extinción está prefigurada ya en las ruinas que la rodean. Leemos lo siguiente. Nuestra casa era antigua y grande. Estaba construida de manera que se pareciese un poco a un castillo con paredes gruesas, ventanas bajas y almenas encima de la puerta principal. Vista desde el otro lado de la avenida, parecía la cara de un individuo concentrado, procurando recordar. Esta desolada fortaleza suburbana se erige solitaria sobre una calle vacía, circundada de cúmulos de escombros de prefabricadas destruidas debido a un proyecto edilicio fracasado. Nadie visita a los hermanos, y el narrador comenta lo siguiente, ni mi madre ni mi padre, cuando éste estaba vivo, tenían auténticos amigos, solo familia. Eran hijos únicos y mi abuelo había muerto. Mi madre tenía parientes lejanos en Irlanda, aunque no los había visto desde niña. Tom tenía un par de amigos con quienes jugaba a veces en la calle, pero nunca les habíamos dejado entrar. Ya ni siquiera había lechero en la avenida. Por lo que yo recordaba, los últimos en visitarnos habían sido los de la ambulancia que se habían llevado a mi padre. La casa es un universo suspendido en el vacío, en un contexto social ficticio y aislado. Más allá del ambiente doméstico no hay nada, pero tampoco se busca nada. Claramente, y aunque el panorama exterior haya sido una recurrencia en la época, el sitio aislado resulta ser un elemento necesario para el desarrollo de la historia. Provee un cuadro casi onírico y a nivel psicológico constituye el refugio apto a satisfacer las necesidades de seguridad de los jóvenes. Las 4 paredes les dan un sentido de seguridad y también de libertad, aunque sabemos que todo se apoya sobre un fondo siniestro y angustiante de muerte y de desamparo.
porque lo abyecto fue integrándose a los materiales y se manifiesta en los olores que impregnan los ambientes, junto con la suciedad que se acumula y la escasa higiene del protagonista. La presencia espectral e inquietante de la madre se manifiesta en un cuerpo que resiste la sepultura. Comenta el narrador, el olor tenía un no sé qué de dulzón y por encima o alrededor del mismo un efluvio más suave e insistente, que era como un dedo gordo que se le metiese a uno en el fondo de la garganta. Subía de la oscuridad por los peldaños de cemento. El olor a la putrefacción sube desde los sótanos donde los hermanos colocaron el cuerpo de la madre muerta. El lugar mismo se describe con tintes oprimientes que recuerdan el espacio tenebroso del gótico, también porque será el lugar donde se instale lo siniestro y la abyección. El sótano era grande, dice, y estaba dividido en una serie de cubículos. Junto a una pared había un gran baúl de hojalata relacionado con la breve instancia de mi padre en el ejército, y que durante un tiempo se utilizó para separar el coke del otro carbón. Tom quería mirar dentro, de modo que alcé la tapa. Estaba vacío y negro, tan negro que a la luz mortecina del sótano no alcanzábamos a ver el fondo. Este es el baúl que utilizarán para colocar el cuerpo de la madre. Sus restos mortales se sustraen a los trabajos del duelo y se reducen a cosa que se pretende enmascarar con lo inorgánico. Es algo que se esconde en las profundidades de la casa, pero que desde allí, por otra parte, ejerce no sólo el dominio y el reclamo afectivo de una pérdida que no ha sido llorada, sino que se convierte en el núcleo de cohesión de la precaria comunidad de los hermanos. La ambientación, sin embargo, no adquiere solo un carácter escenográfico, sino que apunta, como dije, a aspectos sociales y económicos. No sabemos nada del trabajo del padre o de los medios de sustento de la familia, pero imaginamos que son limitados. En efecto, vemos que cuando el padre recibe los sacos de arena y de cemento, se produce una discusión con la madre que protesta de manera encendida sobre cómo se gastó el escaso dinero con el que cuentan. Aquella noche, dice el narrador, mis padres discutieron a propósito del cemento. Mi madre, una persona más bien tranquila, estaba furiosa. Quería que mi padre devolviera toda la carga. Argumentaban que tenían poco dinero y que Tom no tardaría en necesitar ropa nueva para ir al colegio. No sabemos si los niños provienen de una familia obrera o de clase media empobrecida. No es casual, sin embargo, que la historia se desarrolle en un ambiente socioeconómico vago, pero sin embargo afectado y acosado por la degradación de un entorno que denuncia la decadencia de la vida urbana para cierta porción de la población. En una entrevista ofrecida en 2005, McEwan afirmaba que sus novelas, cito, no se sitúan simplemente en el siglo XX, sino que tratan de ese siglo, de sus asombrosas transformaciones, de su salvajismo, de sus nuevas máquinas, de las grandes batallas de sus sistemas de pensamiento, etc. Y tras esos terrenos baldíos que rodean la casa, deben, como comenta Carl Flynn en La llamada, texto que ustedes tienen en la bibliografía, tras esos baldíos, se alojan, como dice ella, las fuerzas sociales y económicas que impulsan el abandono y las fuerzas psicológicas que actúan sobre quienes permanecen soportando la retirada de los otros o aflorando en su ausencia. El episodio en el que se esconde el cuerpo de la madre es el centro de la novela, que se compone de dos partes con un mismo número de capítulos, dos partes divididas por esa barrera imaginaria que separa la vida de los jóvenes antes de la muerte de los padres
la que los convierte en protagonistas de acontecimientos traumáticos. En efecto, la segunda parte se concentra en las relaciones disfuncionales entre los hermanos y los mecanismos de defensa con lo que intentan organizar su nueva vida sin guía parental. El pequeño Tom, luego de un breve período en el que se divierte en ser vestido como una niña por las hermanas, cae en un proceso de regresión hacia la primera infancia y se comporta como un bebé necesitado de las atenciones maternas que estarán a cargo de Julie, la hija mayor. Sue se encierra a leer y a escribir un diario y Jack deja de asearse y se masturba constantemente. Seguirá esto el ingreso de Derek, novio de Julie, ingresa a sus vidas y la relación incestuosa entre ella y Jack es de este periodo también. Son sorprendidos por Derek, que también descubre el secreto escondido en el sótano y acude entonces a las autoridades. Desde el primer momento, él, Derek, es el outsider en relación con el funcionamiento interno de la casa y es también un representante de la ley que rige en el exterior y que terminará por desmembrar los vínculos creados entre los hermanos y sus modos de convivencia, reinsertándolos en relaciones sexuales y sociales aceptadas por las convenciones. Podemos imaginar parcialmente lo que sigue. El tejido social conformado por esa comunidad de hermanos quedará destruido del mismo modo en que habían quedado devastado el tejido social que sostuvo en algún momento de su pasado reciente a la casa y a sus habitantes. Flynn identifica a esa agonía y muerte de los barrios como con una plaga, afirma, una plaga, el blight, que resulta ser una metáfora apropiada, dice, aunque aplicada a una comunidad viva, resulta extremadamente provocadora. En un informe elaborado a fines del siglo XX, The Slow Death of Great Cities, las autoras Ann Power y Catherine Manford anteponen a su estudio un breve diccionario de términos que refieren a o bien enmarcan las diferentes intervenciones urbanísticas en las áreas urbanas y metropolitanas. El primer término es abandonment, un abandono que, aplicado a un edificio, dicen, describe una casa que está vacía y que nadie quiere usar o habitar. Describe, incluso, dice, una entera área de viviendas vacías. El abandono puede ser causado por un ocupante que desaloja una propiedad sin dar ningún aviso o por un propietario que estima que la propiedad ya no tiene ningún valor. Y más adelante en el apartado Urban Abandonment indican que el abandono señala la pérdida de valor y de uso de un área, atrae el vandalismo, se tapian los accesos, se descuidan. A menudo se provocan incendios, son escenarios de delitos o se convierten en un basural. Son atemorizantes. La propiedad vacía o abandonada, visible, hace declinar el valor de un área. Otro término refiere al Inner Urban Areas, áreas urbanas interiores, que definen, dice, las distintas partes de la ciudad alrededor del centro urbano que se caracterizan por concentraciones de problemas sociales y económicos superiores a la media. Son todas expresiones que la novela pone en escena y conjuga y que reconocemos porque sucede permanentemente en el espacio urbano que también habitamos nosotros. Se trata de una operación que, más que responder a una planificación urbana, deriva de intereses económicos inmobiliarios y que como efecto inmediato desestabiliza las comunidades establecidas en los barrios. El temor constante de los padres primero y de los niños después es no dejar la casa vacía o desatendida por miedo a que la ocupen. Jack desconfía incluso del novio de la hermana que descubre apreciando la estructura de la casa y que él supone que desea apropiársela. Durante la última conversación que la madre mantiene con Jack,
Le insiste en que se organicen para que los servicios sociales no intervengan y los aparten, porque en ese caso, dice la madre, la casa se quedará vacía, correrá la noticia y no pasará mucho antes de que la asalten, se lleven lo de adentro y lo rompan todo. Las demoliciones, los escombros y la despoblación enmarcan casi temáticamente los sucesos también mortuorios que se ciernen sobre los hermanos. En el capítulo 5 de Islas del Abandono, Calflane presenta el caso de Detroit y un término que define el tipo de fenómeno padecido por el territorio urbano de esta ciudad. La palabra que presenté hace unos momentos es blight o deterioro urbano. En la página 131, la autora acerca los sentidos del término en inglés. La cita es larga, pero creo importante que nos detengamos en ella. Dice lo siguiente: podríamos caracterizar una ciudad que experimenta repentinos cambios demográficos negativos en términos epidemiológicos o incluso patológicos, como si se desatara una especie de contagio, una enfermedad social que condujera al marchitamiento y a la degradación. Blight, un término agrícola que se remonta al siglo XVI y servía para aglutinar la muerte repentina y devastadora de todos los cultivos. En el Oxford English Dictionary dice cualquier influencia funesta de origen atmosférico o invisible que súbitamente revienta, entumece o destruye las plantas. Y se convirtió en la descripción predilecta entonces para este tipo de fenómenos. Ofrece una imagen vívida que se va volviendo cada vez más escabrosa cuanto más se piensa en ella. Blight como un moho, un hongo, una viruela negra que malogra el follaje verde y brillante. Blight como la necrosis que desgarra los campos, que pudre las papas que hay en el suelo, que hace que se vuelva corchosa, que se rompan, que las acribilla con agujeros y bultos oscuros, y en los peores casos las convierte en un amasijo líquido y putrefacto. Fíjense qué productivas que son estas imágenes y qué interesante que el término se haya trasladado del terreno cultivado al terreno urbano. Se utilizaba para aludir a una plaga que destruía los cultivos y con ello claramente impactaba en la economía familiar que quedaba devastada, desgarro, contagio, putrefacción. Lo que sea que ataque impacta en el organismo y lo destruye, es el caos que desordena las formas. Flynn aclara al respecto lo siguiente: hablar de blight o deterioro urbano, por lo tanto, es hablar de un problema socioeconómico que recorre las calles como un miasma, que se cuela por las ventanas o por los huecos bajo las puertas, que arrasa los vecindarios como la gripe o en algunos lugares como una plaga. La literatura que hemos recorrido ofrece varios ejemplos de esta fractura provocada en el cuerpo orgánico de una población debido a un agente externo, la guerra o las diferentes historias naturales o no de la destrucción. En Inglaterra, la expresión slum clearance significa la erradicación de inquilinatos y todo tipo de asentamiento informal. Es un proceso que tiende a la renovación urbana y a la recuperación económica de áreas desvalorizadas por ese tipo de viviendas. Durante el siglo XX, la ciudad de Londres encaró diferentes proyectos de esta naturaleza. En la década de 1930, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, y en varias oportunidades entre la década de 1970 y 2010.
Un saneamiento de esta naturaleza, como es obvio, desarma las comunidades y procede también a selecciones poblacionales y a las exclusiones relacionadas. Por ejemplo, no todos los desalojados se reubican y por lo general solo se trasladan a las nuevas viviendas quienes están en condiciones de pagar un alquiler, obligando a los restantes a ocupar otros espacios en áreas más apartadas, si es que lo logran. La alianza entre las autoridades competentes y los intereses que hacen a la expropiación y especulación inmobiliaria, por supuesto, es innegable. Los lotes primero se dejan depreciar, luego se expropian y se demuelen las viviendas, se vuelve a edificar revalorizando las propiedades con poblaciones de otro nivel económico. En la novela Michael, el amiguito de Tom, vive en uno de los edificios altos, en alguno de los departamentos económicos que se construyeron en reemplazo de las casas adosadas prefabricadas que se han derribado. Sin embargo, entre esos edificios y la casa de los hermanos no hay nada habitable o habitado. Es posible pensar una vecindad operacional entre las estrategias de las land clearance y la noción de blight. En ambos casos, se produce un notable deterioro urbano, y este no es parte de una historia natural. Mumford y Power anotan lo siguiente, que ni los inquilinatos ni la decadencia de la ciudad son inevitables. Ambos son problemas creados por los hombres. Ruinas y desechos con propósitos de segregación, aliadas de una incuria pública en la que siempre hay una parte de la población cautiva de intereses que nunca podrán gobernar. Los desplazamientos y reubicaciones se producen conceptualmente, siguiendo a Rinesi, en la medida en que se defina a determinadas personas como un excedente social, los sobrantes, y las operaciones biopolíticas en el damero urbano se realizan ignorando deseos, proyectos y aspiraciones de quienes habitan ese lugar que les será desapropiado. Como dije antes, la agonía del área y las muertes que se producen en la casa se relacionan íntimamente. Los hermanos terminarán siendo desplazados de lo que llamaban hogar y de lo que antes había sido su barrio. El ambiente de la casa, cerrado tanto físicamente como psíquicamente, se debe a su situación de aislamiento que termina por segregar a la familia. Si la casa se presenta como un lugar cerrado que refleja y oculta a la vez las relaciones de poder características de la sociedad que funciona en su exterior, el aislamiento crea una situación en la que los hermanos se sienten libres de asumir papeles no convencionales sin sentirse abrumados por la presión derivada de tener que adaptarse a los comportamientos socialmente aceptables. La casa termina siendo víctima de la negligencia de sus habitantes, sintiéndose vencido, por ejemplo, por el acné. Jack se ve obligado a admitir que los granos me cubrieron completamente la cara, de modo que abandoné todas las convenciones de la higiene personal. Dejé de lavarme la cara y la cabeza, de cortarme las uñas y también de bañarme. Renuncié al cepillo de dientes. Poco a poco los demás miembros de la familia abandonan sus costumbres de aseo y esto se refleja en los ambientes del hogar. Una semana después del entierro aún no habíamos comido nada caliente. Julie fue a por dinero al banco y volvió con bolsas de comida, aunque las verduras y la carne que compró quedó sin tocar, hasta que hubo que tirarla. En cambio, comimos pan, queso, mantequilla, galleta, fruta. Tom se atiborraba de tabletas de chocolate. No parecía necesitar mucho más. La cocina no tardó en convertirse en un antro lleno de malos olores y nubes de moscas. Ninguno tenía ganas de ir más allá de mantener la puerta cerrada. La desidia
interna y el desamparo externo guardan una relación íntima. Las criaturas y las cosas han sido abandonadas. El abandono urbano es contagioso, comenta Flynn, porque la presencia de una casa descuidada en una calle aumenta las posibilidades de que sus vecinos se abandonen a sí mismos. Y esto también porque el abandono urbano, como dije antes, no puede pensarse sino en consonancia con las fuerzas sociales y económicas que lo impulsan. La orfandad de los chicos no remite únicamente a lo nuclear y parental. Ellos forman parte de una población vulnerable y precarizada. Son el último bastión de un vecindario que desaparece con su partida.